Buenas noches. En esta ocasión les vengo a grabar lo que es la parte de integrales por el método de integrales simples, en el cual tenemos la integral definida que va desde 0 hasta más infinito de la función x sobre 16 más x al cuadrado por su respectivo diferencial de x. Entonces tenemos que sea f una función continua en el intervalo cerrado a, b. Por lo tanto, se tiene que cumplir que la integral que va desde a hasta b de la función f de x por el diferencial de x es igual a f de b menos f de a. O sea, por consiguiente viene siendo f por el intervalo superior menos f por el intervalo inferior o por el límite inferior. Como podemos notar, hay dos tipos de integrales impropios. Tipo 1 son integrales con límites infinitos. O sea, tenemos que la integral que va de menos infinito hasta b viene siendo b una constante cualesquiera, viene siendo 0, menos 1, cualesquiera, por f de x por el diferencial de x, o la integral que va desde a hasta más infinito, siendo a una constante cualesquiera, o también viene siendo la integral que va desde menos infinito hasta más infinito, que viene siendo el límite inferior menos infinito y el límite superior más infinito, por la función f de x por su respectivo diferencial de x. Entonces tenemos como segundo tipo integrales con límites finitos. La anterior era con límites infinitos, o sea que divergen, era divergente. El segundo teorema tenemos que integrales de tipo 2. Tenemos que la integral que va desde a hasta b, siendo estos dos límites dos constantes cualesquiera, pero siempre y cuando f de x por el diferencial de x. Entonces, cuando f de b va por la izquierda, o sea, es igual a menos infinito. El otro teorema es la integral de a hasta b de la función f de x por su respectivo diferencial de x. Entonces, f que multiplica b que va por la derecha, cuando va por la derecha es igual a más infinito o infinito. Por lo tanto, tenemos que la integral que va desde 0 hasta infinito de la función x sobre 16 más x al cuadrado por su respectivo diferencial de x. Aquí hacemos el uso del teorema. Es igual al límite que reemplazamos a b por infinito. Es igual al límite cuando b tiende por infinito a infinito de la integral definida que va desde 0 hasta infinito de la función x sobre 16 más x al cuadrado por su respectivo diferencial de x. Aquí integramos. Vemos que la integral que va desde 0 hasta infinito de la función x sobre 16 más x al cuadrado por su respectivo diferencial de x es igual a un medio por la integral definida de que va desde 0 hasta infinito de 2x sobre 16 más x al cuadrado por diferencial de x. Aquí vemos que ¿dónde sale este 2x? Aquí aplicamos la propiedad que nos dice que tenemos una función a sobre, o mejor dicho, tenemos que vemos que se cumple que la derivada de x al cuadrado
de 16 más x al cuadrado es 2x. Y por lo tanto vemos que se cumple arriba. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y todo ello lo colocamos en el recíproco. En la parte de afuera o en la parte de aquí lo colocamos directo del integrando. Aplicamos la propiedad de una constante, sacándola del integrando. Todo ello por el diferencial de x es igual, y vemos que se cumple, y vemos aplicando la propiedad de los logaritmos, o la integral de toda propiedad de la forma AF sobre A más F más A al cuadrado es igual a 1/2 por el logaritmo natural de 16 más x al cuadrado. Todo ello por el límite, los límites de integración que va desde 0 hasta b. Ya sabemos que b vale infinito. Entonces, el límite cuando b tiende a infinito de 1/2 por el logaritmo natural de 16 más x al cuadrado por los límites que van desde 0 hasta b, pues usamos el segundo teorema fundamental del cálculo. O sea, la integral definida que va desde a hasta b de la función f de x por su respectivo diferencial de x es igual a f, que es la derivada primitiva, por la integral primitiva por su límite inferior y superior, que es igual a f por el límite superior menos f por el límite inferior. Evaluamos los límites de integración. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos b y 0, o sea, evaluamos. Entonces, el límite cuando b tienda a 1/2 por el logaritmo natural de valor absoluto, o también lo podemos colocar entre paréntesis porque es una función positiva, y siempre un logaritmo siempre va a dar una fracción positiva. Entonces, 1/2 por el logaritmo natural de 16 más b al cuadrado. Estamos reemplazando a x por b al cuadrado. O sea, viene siendo b el límite superior. Menos 1/2 por el logaritmo natural de 16 más 0 al cuadrado, que es el valor de x, el límite inferior. Entonces, el límite de b cuando esta tiende a infinito de 1/2 por el logaritmo natural de valor absoluto de 16 más b al cuadrado menos, así usamos la propiedad de los límites, el límite de una suma o resta, menos el límite de b cuando tiende a infinito de 1/2 por el logaritmo natural de 16 más 0 al cuadrado. Aquí evaluamos o cambiamos los valores de cada uno. Entonces, 1/2 por el límite cuando b tiende a infinito del logaritmo natural de 16 más infinito al cuadrado. Aquí notamos que cambiamos a b por infinito al cuadrado, menos 1/2 por el logaritmo, menos 1/2 por el límite de b cuando tiende a infinito del logaritmo natural de 6. Vemos que el 0 desaparece porque no lo tenemos en cuenta, porque una constante más 0 siempre va a dar lo mismo. Entonces, evaluamos, aquí aplicamos la propiedad, esta propiedad de los logaritmos. Tenemos que sabemos que 2 elevado a la 4 es 16, y el logaritmo en base a de x elevado a la b es igual a b por el logaritmo base a de x. O sea, viene siendo 1/2. Aquí reemplazamos 16 más infinito, un número muy grande, sumado con 16, obvio que nos va a dar un número muy grande, muy elevado, o sea, viene siendo infinito, menos
aquí aplicando la propiedad que dijimos. Sabemos que la propiedad viene siendo menos 2 veces el logaritmo natural de 2, que es el resultado que nos da aplicando la propiedad de logaritmos. Por lo tanto, un medio multiplicado por infinito, o sea, haciendo propiedades de números pequeños por números muy grandes, siempre nos va a dar infinito. Entonces, infinito menos, aplicando la propiedad en la calculadora o sea, haciendo este producto en la calculadora de menos 2 por logaritmo natural de 2, esto nos da un resultado de, o la calculadora graficadora nos arroja un resultado de menos 1,38. Entonces, haciendo todos los cálculos, sabemos que un número muy grande, súper grande, menos 1,38 siempre va a dar un número muy grande. Entonces llegamos a la conclusión que el límite cuando b tiende a infinito de un medio o de 1 sobre 2 por el logaritmo natural de 16 más b al cuadrado menos el límite de b cuando este tiende a infinito de un medio por el logaritmo natural de 16 más 0 es igual a infinito o más infinito. Vemos que este límite o esta integral diverge porque tiende a infinito. Por lo tanto, vemos que la función, vemos que la integral definida que va desde 0 hasta infinito de x sobre 16 más x al cuadrado por su respectivo diferencial de x es igual a infinito. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que esta integral diverge, o sea, tiende a infinito. Vemos que es más infinito. Aquí aplicamos los conceptos de límites de tipo 1, tipo 2, perdón, tipo 2. Cuando b tiende a menos infinito o b tiende a más infinito. Ya todo ello explicado ya. Muchas gracias por el momento. Nos veremos en otra ocasión. Gracias. Buenas noches.